En este impactante video, exploramos el enigmático caso de Tristan Owens, un niño de 2 años que desapareció misteriosamente en un bosque en Wentzville. Durante horas, rescatistas y voluntarios enfrentaron una búsqueda llena de incertidumbre, mientras sonidos de coyotes y relatos inexplicables añadían un toque sobrenatural al caso. ¿Qué ocurrió realmente esa noche? ¿Quién o qué protegió al pequeño Tristan en su travesía? Descubre todos los detalles de este suceso real que sigue dejando preguntas sin respuesta. Wentzville era un lugar apacible, un rincón del estado de Missouri donde la tranquilidad era casi un sinónimo del pueblo. Los extensos bosques de Ray Snyder State Forest ofrecían un manto verde interminable que rodeaba la pequeña comunidad. Era un lugar donde los días transcurrían lentamente, marcados por el suave ritmo de la vida familiar. Sin embargo, aquel martes 4 de octubre de 2005, la paz de Wentzville se quebraría de manera inesperada. En una casa sencilla, ubicada en una zona rural al noroeste del pueblo, Stacy Owens estaba en el patio trasero de su hogar. Era una tarde cálida de otoño, y las hojas comenzaban a teñirse de tonos anaranjados y dorados. Mientras plantaba rosas en su jardín, su hijo Tristan, de solo 2 años, jugaba alegremente con el Jack Russell Terrier de la familia. Los risueños balbuceos del niño y los ladridos del perro llenaban el aire mientras Stacy trabajaba, confiada en la seguridad de su pequeño. El hogar estaba rodeado por extensiones de hierba alta, árboles densos y un ambiente rural donde los límites entre la civilización y la naturaleza eran difusos. La madre, inmersa en su labor, se levantó para buscar un regador que había olvidado dentro de la casa. El plan era simple, apenas un par de minutos fuera de la vista de su hijo. Antes de entrar, sus ojos se posaron en Tristan, quien parecía concentrado en lanzar una pequeña pelota al terrier que ladraba con entusiasmo. Stacy dejó escapar una leve sonrisa y se apresuró al interior. Pero al regresar, apenas unos minutos después, el panorama había cambiado. Tristan y el perro no estaban donde los había dejado. La pelota permanecía en el suelo, olvidada. Stacy escudriñó el patio, esperando ver a su hijo salir corriendo de detrás de un arbusto o escucharlo reír a carcajadas. Pero el silencio comenzó a alargarse de manera incómoda. «Tristan», gritó Stacy, su voz comenzando a traicionar el pánico que crecía en su pecho. Solo el susurro de las hojas al viento le respondió. En ese momento, la madre sintió cómo el miedo la invadía. Recorrió el patio a toda prisa, revisando detrás de cada árbol, buscando en los rincones del jardín y gritando el nombre de su hijo una y otra vez. El perro tampoco aparecía. Algo no estaba bien. El tiempo comenzó a dilatarse. Stacy revisó el interior de la casa, aunque sabía que no había forma de que Tristan hubiera entrado sin que ella lo notara. La sensación de impotencia se intensificó cuando, tras varios minutos de búsqueda frenética, no encontró rastro ni del niño ni del perro. Parecía como si ambos hubieran sido engullidos por el bosque que rodeaba su hogar. Sin perder más tiempo, Stacy agarró el teléfono y marcó al 911. Cuando la operadora respondió, su voz tembló al describir la desaparición de su pequeño hijo de 2 años. La urgencia en sus palabras dejó en claro que no se trataba de una simple travesura infantil. Mientras esperaba la llegada de la policía, Stacy continuó gritando el nombre de Tristan con la esperanza de que una vocecita respondiera desde algún rincón escondido. Pero lo único que se escuchaba era el inquietante silencio de la naturaleza. A las 5:30 p.m., la desaparición fue oficialmente reportada. Minutos después, llegaron patrullas de la policía local y camiones de bomberos de Wentzville. La presencia de las sirenas rompió la calma del vecindario, atrayendo la mirada curiosa de los pocos vecinos que vivían cerca. Alrededor de la casa, las autoridades comenzaron a organizar la búsqueda. Stacy les explicó entre lágrimas cómo había perdido de vista a Tristan solo por un momento. La noche comenzó a caer, oscureciendo los bosques circundantes. Las linternas de los oficiales iluminaban los árboles y el suelo cubierto de hojas mientras se adentraban en el terreno boscoso. Entretanto, Stacy permaneció cerca de la casa, aferrándose a la esperanza de que Tristan y el perro regresarían de la nada, como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, lo que más desconcertó a los rescatistas ocurrió aproximadamente 1 hora después de iniciada la búsqueda. El Jack Russell Terrier apareció de repente, trotando de vuelta hacia la casa. Su lengua colgaba de lado,
jadeando como si hubiera estado corriendo por mucho tiempo. Pero Tristan no estaba con él. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Stacy al perro, con la voz quebrada por la desesperación, como si el animal pudiera responderle. El perro solo la miró con una mezcla de agotamiento y confusión. La aparición del perro sin el niño hizo que los oficiales redoblaran los esfuerzos. ¿Por qué había regresado el perro, pero no el pequeño Tristan? No. ¿Qué podía haber hecho que un perro tan leal dejara solo a un niño? Las preguntas comenzaron a acumularse, pero las respuestas seguían ausentes. Para las 7:00 p.m., el aire se llenó de tensión. Las primeras teorías surgieron entre los oficiales. ¿Podía Tristan haberse desorientado y adentrado demasiado en el bosque? ¿Podía alguien haberlo llevado? La mente de Stacy daba vueltas con imágenes aterradoras. La oscuridad se volvía más densa con cada minuto, y las temperaturas comenzaban a descender. Por primera vez en años, el apacible pueblo de Wentzville se llenó de incertidumbre. Algo había ocurrido, algo que nadie podía explicar todavía. Y mientras la noche avanzaba, la pequeña comunidad se preguntaba si alguna vez volverían a ver al pequeño Tristan. La noche cayó como un manto pesado sobre Wentzville. La luz de las linternas se movía erráticamente entre los árboles, mientras los rescatistas, divididos en grupos, se adentraban en la espesura del bosque. Cada paso crujía sobre las hojas secas, un eco que parecía amplificar el vacío que rodeaba el lugar. El tiempo transcurría con una lentitud insoportable, y cada minuto que pasaba era una daga de incertidumbre para Stacy Owens y su familia. Stacy, junto con su esposo y sus 2 hijos mayores, Rhiannon de 14 años y Chrisanna de 4, permanecieron cerca de la casa, atentos a cualquier noticia. La madre no podía dejar de observar al perro, que ahora descansaba en el suelo, extenuado. Su regreso sin Tristan no tenía sentido, y ese detalle inquietaba profundamente a todos los involucrados en la búsqueda. Los oficiales y bomberos realizaron un barrido inicial de los alrededores, buscando señales del niño. Utilizaron perros rastreadores, pero estos parecían confundidos, como si el rastro de Tristan simplemente se desvaneciera en el aire. La naturaleza densa del terreno complicaba el trabajo. Ramas bajas, arbustos espinosos y una neblina que comenzaba a sentarse formaban una barrera casi impenetrable. A pesar de todo, las voces resonaban en la noche. «¿Tristan? ¿Puedes oírnos?», responde. Pero el único sonido que regresaba era el ulular de algún búho lejano y el susurro del viento que agitaba las ramas. A medida que avanzaban las horas, la idea de que algo más siniestro hubiera ocurrido comenzó a filtrarse en las mentes de los buscadores. ¿Podía un niño de 2 años haber llegado tan lejos sin dejar rastro? ¿Había caído en algún agujero? O peor aún, ¿podría alguien haberlo llevado? A pesar de las dudas, nadie estaba dispuesto a rendirse. Algunos equipos continuaron trabajando en el bosque mientras otros se dirigieron a los alrededores del vecindario, tocando puertas y haciendo preguntas. Pero nadie había visto nada fuera de lo común esa tarde. Tristan parecía haber desaparecido sin dejar huella. Para Stacy, el tiempo era una espiral de angustia. Se sentó en las escaleras del porche, abrazándose a sí misma, con la mirada perdida en la oscuridad del bosque que rodeaba su hogar. El peso del silencio era insoportable. Su esposo, incapaz de ocultar su propia ansiedad, trataba de consolarla, aunque sus palabras eran poco más que un eco vacío. Rhiannon intentaba distraer a Chrisanna, quien no dejaba de preguntar por su hermano menor. A las 10:00 p.m., los rescatistas comenzaron a replegarse, enfrentándose a la dura realidad de que la oscuridad y el terreno hacían imposible continuar. Prometieron regresar al amanecer con refuerzos y equipos mejor preparados. Sin embargo, no todos los buscadores estaban dispuestos a detenerse. 2 figuras destacaron en su determinación: el bombero voluntario Lynn Stephenson y Mike Runch, un vecino que se había unido al esfuerzo. Ambos decidieron continuar, movidos por una mezcla de esperanza y terquedad. «No puedo dejar de pensar que está ahí afuera, asustado y esperando ayuda», dijo Stephenson mientras ajustaba la linterna en su mano. Runch asintió, ajustándose la mochila. Ambos hombres se adentraron más en el bosque, conscientes de que la niebla que comenzaba a espesarse dificultaría aún más su búsqueda. Stephenson y Runch caminaron durante horas, siguiendo un patrón que les parecía lógico, aunque en realidad estaban guiados más por la intuición que por un plan estructurado. A medida que avanzaban, el bosque se tornaba más opresivo.
La niebla difuminaba los haces de luz de sus linternas, y el aire estaba cargado de un silencio tan denso que cualquier sonido, por pequeño que fuera, les erizaba la piel. Fue entonces cuando Stephenson se detuvo en seco. En la distancia se escuchó algo, un grito, pero no era humano. Era un sonido agudo, prolongado, que resonó entre los árboles como un eco fantasmal. ¿Eso fue un coyote?, preguntó Runge, bajando la voz. Stephenson asintió, con el ceño fruncido. El sonido era extraño, casi como un lamento. Pero antes de que pudieran comentarlo más, un segundo grito se unió al primero, esta vez más cercano. Ambos hombres se miraron, y aunque ninguno lo dijo en voz alta, compartían el mismo pensamiento. Había algo allá afuera, y no estaban seguros de qué era. Sin embargo, continuaron avanzando. El terreno se hacía más difícil con cada paso, y la niebla ahora formaba gruesos muros que limitaban su visión a apenas unos metros. A medida que se internaban más en el bosque, los gritos de los coyotes se hicieron más frecuentes, como un coro que llenaba el aire con una energía casi primitiva. Y entonces, un tercer sonido rompió el patrón. Débil, distante, pero claramente humana. ¿Escuchaste eso?, preguntó Runge, deteniéndose en seco. Stephenson asintió de nuevo, con el corazón acelerado. Se quedaron en silencio, intentando localizar el origen de la voz. Una vez más se escuchó, esta vez más clara. ¿Me llevan a casa? El tono era infantil, lleno de cansancio y desorientación. No había duda, era Tristan. Ambos hombres corrieron en dirección al sonido, sus linternas rebotando en la niebla y las ramas bajas golpeándolos en la cara. Sus corazones latían con fuerza mientras el coro de coyotes parecía seguirlos, ahora mezclado con jadeos y ladridos. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lo vieron. Tristan estaba de pie, bajo las ramas torcidas de un árbol caído, rodeado de hojas y cubierto de suciedad. Su ropa estaba rasgada, y en su pequeño rostro había rastros de arañazos, pero estaba vivo. Runge se arrodilló junto al niño, con lágrimas en los ojos. Tristan pequeño, estamos aquí. ¿Estás a salvo? El niño los miró con una mezcla de alivio y cansancio. Apenas podía mantenerse de pie. Stephenson lo envolvió con una manta que llevaba en su mochila, mientras Runge usaba su radio para informar que lo habían encontrado. Está vivo. Lo encontramos. Las palabras fueron recibidas con alivio por quienes esperaban cerca de la casa. Pero lo que Tristan les contaría más tarde sobre su aventura en el bosque sería desconcertante. El aire estaba cargado de emoción mientras Tristan era llevado de vuelta a la casa. Stephenson y Runge lo cargaron cuidadosamente, asegurándose de que el niño, que apenas podía mantenerse despierto, no se sintiera más agobiado. La radio había transmitido la noticia, y los rescatistas que aún quedaban cerca de la zona comenzaron a reagruparse, guiados por el tenue sonido de las voces que indicaban el regreso del grupo. Cuando Stacy vio aparecer la figura de su hijo envuelto en una manta, dejó escapar un grito ahogado. Tristan corrió hacia él con lágrimas en los ojos, abrazándolo con fuerza, como si temiera que pudiera desaparecer nuevamente. El niño la miró con sus grandes ojos cansados, pero no dijo nada. Era evidente que estaba exhausto. Su pequeño cuerpo estaba cubierto de suciedad, hojas y arañazos, y su ropa estaba rasgada como si hubiera pasado horas enfrentando las espinas y ramas del bosque. Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron sus pies descalzos, cubiertos de rasguños y barro seco. ¿Cómo había logrado sobrevivir tantas horas en un lugar tan hostil? Mientras la familia celebraba la recuperación de Tristan, los rescatistas que lo habían encontrado intercambiaban miradas preocupadas. Había algo extraño en la forma en que el niño había sido encontrado. Estaba de pie, bajo las ramas de un árbol caído, como si hubiera estado esperando algo o a alguien. Los sonidos de los coyotes aún resonaban en sus cabezas, y la manera en que estos animales parecían haber actuado esa noche era inquietante. Horas después, ya en la seguridad del hogar, Tristan finalmente comenzó a hablar. Stacy lo sentó en el sofá, rodeándolo de mantas y abrazándolo con ternura. Su voz era apenas un susurro mientras intentaba describir lo que había sucedido. «Me desperté en el bosque», dijo el niño, mirando al suelo con un gesto perdido. La confesión desconcertó a todos. ¿Cómo podía haberse despertado en el bosque?
Stacy estaba segura de que había estado jugando en el jardín apenas minutos antes de desaparecer. Intentando no presionarlo demasiado, le pidió que continuara. Había árboles y estaba oscuro. Caminé mucho, pero no sabía dónde estaba. Tristan explicó, con la limitada capacidad de un niño de 2 años, que había estado rodeado de animales en más de una ocasión. Stacy asumió que se refería a los coyotes que los buscadores habían escuchado antes de encontrarlo. Sin embargo, lo que más preocupó a todos fue cuando mencionó haber visto sombras. ¿Sombras?, preguntó Stacy, intentando mantener la calma. El niño asintió, abrazándose a su madre. Dijo que las sombras se movían entre los árboles y que en algún momento había sentido que los seguían. No parecía asustado al hablar de ello, pero su relato era interrumpido por momentos de confusión. Stacy le preguntó si las sombras lo habían ayudado a regresar, pero Tristan simplemente negó con la cabeza. «Había alguien que me cuidaba», susurró, y su voz tembló ligeramente. Los adultos intercambiaron miradas de desconcierto. Tristan no podía explicar quién o qué lo había cuidado, pero insistía en que no había estado solo. Fue entonces cuando mencionó que en un momento dado escuchó un sonido fuerte, como un gruñido, que lo obligó a detenerse. Fue allí donde decidió quedarse quieto, bajo el árbol donde finalmente lo encontraron. Según sus palabras, estaba esperando que alguien me llevara a casa. El relato de Tristan era difícil de interpretar. ¿Qué había sucedido realmente durante esas horas? ¿Cómo había logrado sobrevivir un niño tan pequeño en un entorno tan peligroso? Y, sobre todo, ¿qué papel habían jugado los coyotes en todo esto? A pesar del alivio que sentía la familia, las autoridades continuaban investigando. La naturaleza del caso seguía siendo desconcertante. Los coyotes eran conocidos por evitar a los humanos, pero los rescatistas habían escuchado claramente sus aullidos cercanos y organizados. Habían estado siguiendo al niño, protegiéndolo. El comportamiento del perro de la familia también era extraño. Los expertos en comportamiento animal sugirieron que el terrier podría haber sido intimidado por los coyotes y forzado a regresar a casa sin el niño. Pero esto seguía siendo una especulación. Stacy, por su parte, estaba convencida de que algo fuera de lo común había ocurrido esa noche. Las marcas en el cuerpo de Tristan tampoco ayudaban a esclarecer los hechos. Los rasguños en sus brazos y piernas podían explicarse por el terreno, pero las condiciones de sus pies indicaban que había caminado una distancia significativa. Sin embargo, el niño no mostraba signos de deshidratación severa ni de hipotermia. Algo sorprendente considerando la cantidad de horas que había pasado perdido en el bosque y las bajas temperaturas de la noche. El bombero Lynn Stephenson, quien había escuchado los gritos de los coyotes antes de encontrar al niño, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. En una entrevista posterior, describió cómo los sonidos parecían guiarlos hacia Tristan, una idea que lo inquietaba profundamente. Mike Runch compartía su desconcierto, aunque prefería no especular demasiado. Con el paso de los días, la vida en Wentzville volvió a la normalidad. Pero para la familia Owens, las preguntas permanecieron. Aunque Tristan había vuelto a casa sano y salvo, su relato seguía siendo una serie de fragmentos desconexos, imposibles de encajar en una narrativa coherente. Stacy no podía evitar pensar en lo que su hijo había dicho sobre las sombras y sobre alguien cuidándolo. ¿Había sido producto de su imaginación infantil o algo más lo había protegido en ese bosque? El caso de Tristan Owens quedó registrado en los archivos locales como un misterio más. Los años pasarían, pero la noche del 4 de octubre de 2005 seguiría siendo recordada como un momento en que la naturaleza, los animales y tal vez algo más conspiraron para traer de vuelta a un niño perdido. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita. Comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.